me siento súper nerviosísima, pero me siento muy gozosa de poder estar aquí compartiéndoles palabras. No soy muy afecta a eso, pero tengo que empezar porque se lo he pedido a mi Señor y cuando le pido algo, Él algunas veces no me lo da enseguida, pero Él cumple. Y yo creo que este es el momento, porque Él es el que me trajo aquí. Porque nada más vine a la primera clase y ya no volví a regresar. Por muchas razones. Pero el día de hoy estoy muy agradecida con Él porque escucha mis oraciones y Él es bueno conmigo, pero también sé que es bueno con todas nosotras. Que Él nunca falla, que Él es fiel y que pues sin Él nosotros no seríamos nada. Y quiero decirle a mi Señor que ponga palabras en mi boca, en esta boca pecadora que sirve para maldecir, pero también sirve para bendecir. Y agradecerle a Dios por todo lo que hace en mi vida y lo que hará. Yo sé que Él va a hacer cosas buenas en mí, porque Él así lo quiere. Y yo nada más le pido a Él que haga con mi vida lo que Él quiera, que Él es el alfarero, yo el barro, y no me importa que me pase por el fuego, es difícil, pero si hay que hacerlo, que lo haga. Y pues que el estar aquí, estas palabras, aunque no soy muy dada a esto, sean de bendición para todas nosotras, tanto para ustedes como para mí. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bueno, me tocó hablar de la última mujer de la Biblia, de las 12 mujeres de la Biblia. De las 12 mujeres, dice, extraordinarias de la Biblia. Ella se llamaba Lidia. Lidia es una verdadera mujer entregada a Dios y a su obra. Dice aquí, y luego dice con signos de interrogación. ¿Y quién es Lidia? Y dice aquí en el libro, dice, Lidia se le recuerda como la primera persona que se convirtió al Evangelio en Europa. Fue la primera en responder públicamente al mensaje de Cristo durante el primer viaje misionero de Pablo a ese continente. Su conversión constituyó la cabeza de puente de la Iglesia en un continente que finalmente llegó a convertirse en centro del testimonio del Evangelio en todo el mundo, Europa. Solo se dio esa distinción a Norteamérica en los últimos 100 años o algo así, dice aquí. Y aquí
en lo que yo escribí. Dice, Lidia era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que se convirtió al cristianismo en Filipos, Grecia, y se considera la primera mujer convertida documentada. Documentada, quiero decir que es No era de con leyendo las escrituras. Sí, que está mencionado en la Biblia. Ajá. ¿No sabe en qué parte lo mencionas? Yo no he leído esa parte donde habla de en Éxodo. Hechos. En Éxodo. Ay, no me En recuerdo. Hechos 16, lo de Lidia viene, en Hechos 16 viene Sí he información. leído de los Lidia. hechos, pero ahorita no recuerdo. Hechos 16, para leer. Pero bueno, no leen su batería, no hace nada. Pero lo del, que dice de conversión documentada, eso lo tomé de otra Biblia. No fue aquí, porque aquí De otra versión. no viene. De otra versión. De otra versión. Lidia era una adoradora de Dios, del Dios verdadero. Puedo leer en Hechos 14, 16, hay algo de ¿Sí? Dice, y cierta mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, nos dio el corazón, de lo cual envió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Sí, y cuando fue bautizada y su casa nos rogó diciendo si habéis Dice que pecado. Hechos 14, 16. No, Hechos 16, 14. Ah, 16, Hechos 16, 14. Es que dijo al revés. Es serio, Hechos 16, 14. 16, ¿Hechos qué? Sí, así lo sé. Ah, es que ustedes, yo oí que dijo 8, 14. No, 16, 14. ahí habla de Entonces ya la una leí. mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Sí, sí, le abrió en esta el corazón. Es que hay diferentes versiones. Yo estuve trabajando con esta de Reina Valera y con la que dice Biblia en todo lenguaje. Nos dice entonces que ella era vendedora de telas de púrpura, como ya dijimos. Esta mercancía era muy exclusiva por su costosa coloración y provenía de Tiatira. Y también dice que esta Lidia no era europea. Dice que era de Asia.
Su nombre era también el de una importante provincia de Asia, donde probablemente nació. O sea, no es una seguridad, nada más dice donde probablemente nació. La ciudad capital de Lidia era Sardis. Sardis. El último y más conocido gobernante fue Creso, quien gobernó en el siglo XVI a.C., y cuyo nombre es sinónimo de riqueza. Fue derrotado por Ciro, soberano de Medo-Persia en los tiempos de Esdras. Ciro usó la riqueza que le había capturado a Creso para conquistar la mayor parte del mundo conocido. Bueno, Perdón. ahí Recordemos que la historia de Lidia es antes de la iglesia filipenses, ¿verdad? Esta historia se presenta antes, no había una iglesia. Apenas esta historia se va a fundar la iglesia que conocemos como Filipenses, ¿verdad? La carta de Filipenses escrita a la iglesia de Filipos. Aquí no había iglesia, entonces por eso dice que su nombre ha sido documentado porque fue antes de la iglesia. Lidia no era judía, entonces también su nombre está escrito en la Biblia, no era judía, no era de una iglesia, era una mujer de dinero, ¿no? Vendía cosas caras y se supone que vendía cosas. tenía dinero. tenía negocio dinero. era de púrpura. Después en la historia de ella se extiende al mundo. Sí, pero ella fue como la puerta, ¿verdad? Sí. Por donde entró el evangelio, La primera que entró. para que se creara o se fundara la iglesia de Filipos. Así es, ¿no? Por eso es importante Lidia. ¿Qué más? dice, Lidia vivía en la ciudad de Tiatira, en la provincia de Lidia. Tiatira era la sede de una de las 7 iglesias del Apocalipsis. De la iglesia, y dice Apocalipsis 2, 18, 29 en la Biblia. Apocalipsis 2, 18, 29. ¿Apocalipsis qué? 18 al 2, 18 al 29. Dice, 18. y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce fundido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo por mi cara a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este era el año 29. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, nuestro Dios. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis de tenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regias con vara de hierro serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Aquí nos habla de Isabel. Apocalipsis capítulo 2, del 18 al 29, y ahí dice el mensaje a Tiatira. Es una parte de que nos habla de Isabel, de cómo era. Dice, Lidia era una mujer destacada que aparece repentina e inesperadamente en la narración bíblica, recordándonos que mientras los propósitos soberanos de Dios por lo general permanecen ocultos a nuestros ojos, Él siempre trabaja en maneras secretas y sorprendentes para llamar a alguien para su nombre. Que yo entiendo que cuando el Señor nos ve, ¿no?, a todos, pero cuando ve a alguien en especial que lo va a usar el Señor para algún propósito o que tenga un propósito para él, para la persona, Dios lo ve y es cuando lo aparta para usarlo. Así es. Y así hizo Dios con Lidia. La historia de Lidia es breve pero convincente. Se cuenta en apenas unos pocos versículos cerca del comienzo de la narración de Lucas, acerca del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Fue una extensa gira misionera cuya descripción abarca desde Hechos 15:36 a 18:22. ¿Quieren que leamos ahí o les sigo? Los principales acompañantes de Pablo en ese largo viaje fueron Silas y Timoteo. Al parecer Lucas se les unió justo antes que cruzaran el angosto estrecho de Troas en Asia Menor para pasar a Macedonia, entrando a Europa. El enrolamiento de la segunda persona que parte en Hechos de Lucas. Enseguida procuraron partir para Macedonia. Desde ese punto en adelante, Lucas escribe como un testigo ocular, fue ese mismo punto que entra en acción la historia de Lidia. Aquí habla también parte de cuando Pablo fue a Macedonia con Timoteo y Lucas. ¿Por qué habla de ello? Porque Dios aquí va a usar a Pablo para que cuando Pablo comparta el evangelio ahí en Macedonia, Lidia lo escucha, y es donde Lidia ya Dios abre su corazón para venir a morar en él. Dice, la guía providencial de la mano soberana de Dios fue evidente para todo el grupo de Pablo. Lucas no explica todas las circunstancias, pero de alguna manera ellos fueron prohibidos por el Espíritu Santo de viajar al corazón de Asia Menor. O sea, ellos, dice, también se les cerraron todas las demás puertas del ministerio en Asia. Fue entonces que Pablo recibió la revelación que lo llamaba a cruzar el continente europeo. Dios dejó perfectamente claro a todos que había un solo camino por delante, Macedonia. No perdieron tiempo cruzando a Grecia continental. Pues aquí es donde Dios pues hace esa obra en Pablo, para que él, en lugar de ir a donde Pablo quería ir, a Asia,
se fuera a Macedonia. Sí, recordemos que Pablo en sueños vio al macedonio, ¿verdad? Que le decía, ven y predícanos. Entonces él vio eso como dirección de Dios, ¿verdad? Que él estaba diciendo, hay un pueblo que sí te va a escuchar, que te necesita, pero tienes que ir a predicar. Y recordemos también que había ese lugar, habían sido ellos golpeados, puestos en la cárcel, entonces no era fácil, ¿verdad? Hay muchas cosas de las que Dios nos pone, no son fáciles, pero Él nos prepara para estas cosas difíciles, ¿no? No quiere decir que se divierte, ¿verdad?, con nosotros poniéndonos en prueba, es porque nos hace mejores personas. Y dice que no nos da pruebas que no podemos resistir. Si nos da estas pruebas que estamos pasando es porque sabe que vamos a resistir, sabe que vamos a aprender algo nuevo, sabe que al final de la prueba vamos a ser mejores personas. Bueno, esto pasó con Pablo. Vio al macedonio y no tuvo miedo. Fue a ese lugar difícil a predicar porque el Señor le estaba enviando. Muchas veces nosotros somos así, nos da miedo algo, ¿verdad? Y no queremos hacerlo, pero si es la voluntad de Dios, Dios nos va a cuidar, nos va a llevar y nos va a prosperar a donde quiera que andemos. Dice, lo irónico fue que la mujer que respondió con más entusiasmo no era judía. Lidia, no era judía, pero sí adoraba a Dios y oraba, aún todavía sin haberse convertido, que fue por eso que Dios vio que ella, aún a pesar de que ni sabía que Dios existía, Dios le abrió su corazón y fue a orar a ella. Nosotros somos pequeñas Lidias, ¿verdad? Porque no somos judías. Pero sin embargo el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos ha dado la salvación. Al igual que Lidia, que tuvo fe, ¿verdad? Escuchó y buscó al Señor, pues nosotros, cada una de nosotras tiene una historia en la cual buscamos a Dios de alguna manera, por una enfermedad, por un accidente, por algo, ¿verdad? Buscamos a Dios, entonces así es como somos parecidas a Lidia. No somos judías, no somos el pueblo amado del Señor, sin embargo Dios nos adoptó como sus hijas y somos hijas. Y somos iglesia, que es lo más importante. Bueno, así es. Yo quisiera narrarles un poquito de mi conversión en este momento. Mi conversión fue en enero 28 del 2018. Recuerdo que estaba yo un día ahí en la casa sola. Mi esposo se había llevado a pasear a la perra y Daniela se había ido a trabajar. Daniela, mi hija, se había ido a trabajar. Entonces de repente me sentí yo muy mal y yo dije, me bajó el azúcar. Y dije, ¿y ahora qué hago? Estoy sola, aquí no hay nadie. Y quería yo ir a checarme para ver cómo estaba yo, pero mis pies no me permitieron, no podía yo dar un paso. Me sentía yo muy mal y entonces me empecé a sentir cada vez mal y decía, ahora sí me voy a morir, porque me sentía yo que aquí el pecho se me cerraba y sentía que estaba yo hecha un témpano de hielo. Sentía yo como mi cabeza era un cuadro de hielo, mi cuerpo y mis piernas. Y entonces me fui como pude, me fui hasta la cama y me acosté y me puse así derecha y me quedé toda rígida.
y no podía yo movilizarme. Y entonces, pues me entró miedo. Y en ese momento dije, Señor, sé que voy a morir en este momento. Y dije, ¿qué hago? Y le dije, me voy a entregar al Señor porque no, pues todavía no o sea, sí me había yo, entregado entre comillas cuando mi hija me compartió palabra, porque la que me compartió fue mi hija Mise. En el 2000, mi hija ella estudió aquí, pero iba de vacaciones a Napa, y entonces llegó en diciembre y acá otra de mí, mamá, te tienes que convertir, mamá, te tienes que convertir. Y yo le decía, ay, no, deja de molestarme con eso. Y no, porque teníamos la idea, bueno, yo tenía la idea de que el convertirse al cristianismo era malo, porque decía, yo desde pequeñita era yo católica, y entonces ya para que ella se pudiera regresar acá, porque ya se venían, le dije, sí, hombre, a ver, pues, ¿cómo es? Le dije yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ya ella me compartió, y ya, entre comillas, pues, sí, ya es una, ¿verdad? Entonces, empecé a ir a la iglesia, allá en Jalapa, empecé a ir a la iglesia, pero, pues, en realidad yo ni tomaba yo eso muy en cuenta. Entonces, en el 2018 me sucedió eso, y ya me entregué al Señor, le dije, pon en mi mente todos mis pecados que no son recordados para que yo pueda pedir perdón por todos. Y entonces empecé a decir, perdóname por esto, por otro, por aquello, y ya le dije, abro mi corazón para que vengas a morar en mí, porque yo quiero, si me voy a morir, yo me quiero ir contigo, yo no quiero ir a ningún otro lado donde no estés tú. Y ya me entregué al Señor, y ahí me quedé donde estaba yo acostada, y ya se me fue pasando. Y ya regresó San Antonio, le comenté, pero como que no me entendió, o no me hizo caso. Y ya, y seguí yendo a la iglesia. Y ya en ese mismo año, no me acuerdo si fue al mes, 2 meses, me bauticé. Y ya me había yo bautizado también. Pero yo dije, si no era yo realmente convertida, pues el bautizo también, ¿no? Y más que en el bautizo nada más me pusieron unas gotas de agua. Y entonces ya también me bauticé. Y ya a partir de ahí, pues, hasta aquí estoy caminando con el Señor. Pero pues para mí ha sido muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque ahora me arrepiento, ¿verdad? Porque el Señor me buscaba desde que tenía yo 17 años. Pero yo nunca quería, cuando me hablaban en el cielo, yo sé que no. Porque dicen, no hay edad para convertirte. Sí, efectivamente no hay edad. Pero ya, yo, porque yo lo vivo, ¿sí? Yo siento que, por ejemplo, yo no tan fácilmente memorizo, ¿no?
de momento leo, estudio y todo, y en ese momento sí, pues se entiende y todo eso, pero al otro día o en la noche, por decirlo, yo ya de lo que leí ya no me acuerdo, ya no tan fácilmente se me quedan las cosas. Entonces, eso a mí me desespera, porque yo quisiera aprenderme las cosas como son y entregarme, ¿no? Pero me es difícil y yo oro al Señor por eso, porque abra mi mente y mi corazón para que todo eso se quede ahí, que no se borren. Pero pues el Señor tiene sus tiempos, entonces, no sé. Y por eso, cuando me dijo Javi que tenía, ay, yo me quedé. Y luego cuando vi, dice, no es mucho. Y luego cuando veo, digo, ay, Dios mío, sí es mucho. ¿Y qué voy a hacer? El nombre, y ayer todavía fueron las atreví a festejarme de mi cumpleaños, del Día de las Madres, que estuvieron ahí todo el día Hasta que estudien. y no podían estudiar. Anoche estuve ahí, que me veo bien, pero yo ahí estuve leyendo un poco y escribiendo, no se preocupe. Mire, yo ahorita le doy gracias No a es Dios por No, es coincidencia. no es Así es, la vida cristiana así es. Cuando tú dices, voy a ir a visitar a la hermana y hay algo que pasa, la hermana Lolita no vino. La hermana Lolita estaba bien firme que iba a venir. Y la hermana La hermana Ramoncita que siempre está pendiente y pregunta, ¿verdad? Y a veces pasan las cosas. Pues ya ves, La hermana Maricela bien firme. yo siempre que hacía, yo siempre que hacían el estudio te decía yo, sí, oiga, y pasaba algo y yo ya no venía, y decía yo, ¿cómo es posible que nada más fui a la primera y la última? No. Sí, así pasa, pero pues, es una lucha diaria con la que tenemos que vivir, ¿verdad? Y si no puedes venir, tú de todos modos ves. Ahora, si a todos nos cuesta dar una clase, porque no somos maestras, ¿verdad? Nos cuesta. Entonces hay que practicar, o sea, la lectura, investigar, leer la Biblia, leer la concordancia, escuchar predicaciones. Entonces es algo que vamos a hacer un hábito. Y yo le puedo decir a la hermana Lucy, díganos, denos una clase, y la hermana Lucy nos va a traer una clase. A lo mejor algo que escuchó en la predicación, a lo mejor alguna clase que tuvo, una predicación que escuchó, algo que Dios le enseñó en la lectura, y ella nos va a compartir algo. Y así es como empezamos. Si le decimos a la hermana Lolita, yo le di el libro y dijo, no, es que está muy grande. Pero yo sé que si le digo a la hermana Lolita, compártanos algo, ella prepara un tema y nos comparte algo, y cualquier va a ser de bendición, cualquier de experiencias, de vivencias, ¿verdad? Sí. Sobre todo hermanas que son mayores, tienen más experiencia de cómo vivir una vida cristiana. Sí. Hay mucha sabiduría, nada más que pues hay que practicarla. Sí, pero también cuando tu vida cristiana la mayor parte no fue cristiana, es difícil. Pero tú puedes madurar, tú puedes convertirte sí. y madurar rápido, o puedes convertirte desde joven y madurar muy lento. O sea, tampoco tiene que ver la edad. No, sí, dice, yo leí, no me acuerdo dónde leí, que dice que la edad, la enfermedad y la discapacidad
no son motivo para que no compartas el evangelio. Yo tuve una maestra que tenía Parkinson, una maestra de Biblia, ¿verdad? Una hermana cristiana. Ella pintaba en tela, pero tenía Parkinson, o sea, su mano temblaba, ¿no? Tenía muy poco porque todavía ella trabajaba, nos daba clases. Pintaba en tela y aunque su mano temblaba, hacía unas pinturas muy bonitas y eso es por lo que se sostenía. Ella vendía esas cosas. Entonces, ella era mi maestra. Y cuando yo empecé a estudiar, tenía que memorizar un libro, tenía que memorizar Filipenses. Y ella me recibía mis versículos. Y yo decía, ¿cómo esta mujer con enfermedad tan grande ya memorizó 3 libros y yo no puedo con uno? ¿No? Y es lo que ella me daba ánimo verla. Y yo tenía que memorizarlo, o sea, yo tenía que cumplir con esa meta porque ella pudo y yo iba a poder. No depende de la edad, depende del tiempo que le dediques a la palabra, del tiempo que estudies. No depende del tiempo que lleves en la vida cristiana, depende de lo que tú quieras hacer, hasta dónde quieres tú llegar, cuánto tienes que darle a Dios. Y es que tienes, no, y es que para andar en las cosas de Dios, tienes que dar todo para Él, las primicias, ¿sí? Tienes tu familia, tienes tu bar, tienes todo, pero si tienes que dejar ahí, y eso es lo que uno, ¿y cómo voy a hacer esto? No, si como esto otro, no, si es mi casa, es mi familia, aunque uno no quiera, si pasa uno por eso, porque a mí me ha sucedido. Yo digo, voy a hacer eso, y me pasa de que pues me dicen que no, o esto, o el otro, o cómo vas a andar haciendo esto, y ya. Ok, pero en todo lo que esté en nuestras manos hay que hacerlo. Sí, ¿verdad? Todo lo que podamos hacer hay que hacerlo. Y es que, por ejemplo, yo digo, ay, quiero hacer esto, y si en realidad quiero hacerlo, pero siempre hay cosas que me tapan el camino y no me permiten avanzar. A mí eso me desespera. Bueno, y ahora también, si quieres hacer algo, no es porque tú quieres hacerlo. O sea, yo quiero hacer esto, pero el Señor que dé la dirección y que ponga todo y que haga todo listo para que yo pueda hacerlo. Porque si no, entonces no es de Dios. O sea, es algo que... es algo que yo quiero hacer. Sí. Pero cuando Dios dice sí, cuando Dios dice sí, acomoda todo, provee todo. Y vienen las pruebas, vienen las luchas, y ahí estamos, porque es la voluntad de Dios hacer. Pero hay que pensar, ¿verdad?, qué es lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer. ¿Cuáles son las intenciones del corazón? Porque dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Por ejemplo, el dar una clase es peligroso. Es peligroso porque puedo querer que me vean, quiero fama, ¿verdad? Quiero que todos me escuchen, quiero ser famosa, quiero tener muchos likes en las redes, ¿verdad? No debes de caer en eso. O sea, yo quiero dar una clase. Primero, el dar una clase, el estudiar, aprendes. Y cuando aprendes algo de la Biblia es un gran tesoro que tú lo quieres conservar. Y le digo, tiene honor porque sube y contiene. Sí, es que tú compartes esos pequeños tesoros, tú los compartes, los quieres compartir, cosas que has aprendido. ¿Sí? Pero pues practicar. Y yo digo, ay, no, yo no quiero, Sí.
Pero ella no quiere dar clases. Pero ella podría dar muy buenas clases. Pero mientras tú estás con la que tú estás dando es público, pero se sienten privadas porque en ese momento no se puede porque no se está viendo. Y aquí porque como estamos todas, aquí está usted, siempre dice un poquito, pero se viene, ¿no? Usted y Lupino. Yo digo, sí, Mi hermana quisiera yo, sí. pero Sí, también, seguro que sí. me da, Somos, no, digo, no, yo ni sé hablar ni decir nada, pero también consiste en que, por ejemplo, yo me pongo a pensar, porque a mí me criaron mis abuelos, y mi abuelo siempre me decía, estaba yo en el rancho, yo no iba a la escuela cuando estaba en el rancho, y decía a mi abuelo, le decía, yo quiero ir a la escuela, me decía, no, ¿tú para qué quieres ir a la escuela? Si tú eres un burro, ponte a hacer qué hacer. Así me decía. Entonces yo me pongo a pensar de cómo Dios siempre redime a las almas perdidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Desde nuestra perspectiva humana podemos pensar que nosotros le estamos buscando, que creer en Dios es meramente una decisión que está en el poder que tiene nuestra propia voluntad de elegir, o que somos soberanos sobre nuestro corazón, sobre nuestros sentimientos. En realidad, donde quiera que usted vea un alma, quiere que nadie se entienda. un alma como la de Lidia, buscando a Dios, puede tener la certeza de que es Él quien la está trayendo. Y no, amén, y no nada más cualquier otra persona, sino nosotros mismos. Sí, como ahorita que yo me dije que a mí me da pena, que no me gusta hablar, que no sé qué. Me gusta platicar, pero Compartir. porque yo siempre digo, ay, a lo mejor ni me van a creer lo que yo digo, ni hablo bien, ni nada, o sea, sí son traumas que tienen uno. Pero ya ve que Dios no quiere Pero que nadie Dios- nos pierdamos. Él siempre trata de salvar así cuando está uno así mal, como a Lidia que andaba ¿verdad? Así. A Pablo, como era Pablo. Pablo era malísimo, por ejemplo a los hermanos los mandaba a matar. Exacto. Entonces el Señor los salvó. Pues dice, donde quiera que alguien deposita su confianza en Cristo, es Dios quien abre el corazón para que crea. Si Dios mismo no nos llevara a Cristo, nunca llegaríamos a Él. Jesús fue muy claro cuando dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le puede dar del Padre. O sea, como estamos diciendo, ¿no? Que si Dios no te manda, Porque es el Espíritu que Santo no, que- nada más porque yo quiero, Sí. sino porque el Señor El Señor ya te hace la obra. Dice, el corazón humano caído está en total esclavitud del pecado. Cada pecador es tan indefenso como lo era María Magdalena, bajo el poder de esos 7 demonios. En Romanos 8, 7, 8 dice, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros no tenemos poder para cambiar nuestros corazones o salirnos del poder del mal para volvernos buenos. ¿No? Es porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. el amor que el mal es parte de nuestra naturaleza. El amor por el mal es parte de nuestra naturaleza caída. Y es lo mismo que hace imposible que escojamos el bien por sobre el mal. Nuestras voluntades se inclinan en concordancia con lo que amamos. Somos prisioneros de nuestra propia corrupción
Las Escrituras nos muestran la condición de cada pecado caído como un estado de esclavitud del pecado sin esperanza alguna. Pero sabemos que en Cristo todos somos vencedores. En realidad es peor que eso, es un tipo de muerte, una aridez espiritual superior que nos deja totalmente a merced de los deseos pecaminosos de nuestra propia carne. Efesios 2:1-3, estamos imposibilitados de cambiar nuestro propio corazón por uno mejor. Hechos 16:14 dice, describe a Lidia como una mujer que adoraba a Dios intelectualmente, al menos ella ya sabía que Jehová era el único Dios verdadero. Amén. Al parecer se encontraba regularmente con las mujeres judías que se reunían a orar el sábado, pero aún no se había convertido al judaísmo. Lucas señala que Lidia estaba oyendo. Hechos 16:14. Usa un vocablo griego que significa que estaba escuchando intensamente. No solo estaba absorta del sonido, sino que cuidadosamente atendía al significado de las palabras. No era como aquellos que acompañaban a Pablo camino a Damasco, que oían el sonido de las voces, pero no entendían el significado. Ella escuchaba extasiada y comprendía el mensaje del Evangelio que explicaba Pablo y sus compañeros. Aún ella no sabiendo, no conociendo la palabra, ella la escuchaba y la entendía. ¿Por qué? Porque Dios le había dado entendimiento de discernir y asimilar. Es cuando aún a pesar de no conocer. Como no había una iglesia, dice que las mujeres se reunían. Me parece que dice que se reunían en el río. En el río. Sí, y entonces ellas se reunían y oraban, ¿verdad? No había una iglesia, no había un pastor, no había una predicación, pero ellas oraban a Dios. Y Lidia escogió ir y escuchar, ¿verdad? Porque ella pudo haberse quedado en casa, irse a vender, irse a trabajar o hacer otras cosas. Y ella iba y escuchaba. Y es lo que Dios vio un corazón humilde, dispuesto, que quería aprender, que quería oír la palabra, escuchar, quería hablar de Dios. Sí, eso es lo que dice. Sí, porque así es, porque por ejemplo yo cuando no conocía la palabra, y escuchaba yo que alguien está predicando, que no sé qué, que vino al campo o alguien que un predicador y que no sé qué. Ay, a mí me decía, ay, a mí que ni me inviten, a mí que no sé qué, yo no quiero escuchar eso. Y sí. El Señor abrió el corazón, dice aquí, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sí? Dios es el que hace la obra en nosotros, ¿verdad? Para poder estar aquí. Es el que pone el hacer. Como el querer, como Pero el es que hacer. dice que ella escuchó, es como que dice, pero hermana, entonces, si ella escuchó y ellos están predicando en la ciudad, entonces ella no va por ahí, a lo mejor vendiendo la púrpura, ¿verdad? No, ella tenía su puesto, Sí, su puesto Pero y ese estaba que ahí en el escuchó. puesto, pero escuchó que Pablo estaba compartiendo la palabra y a ella le llamó la atención eso y se puso a Porque escuchar. dice que ella, antes de eso, dice que ella adoraba a Dios. Sí. Entonces, Sí. ella Se sabe, reunía con las judías. es como el eunuco cuando él iba al gobierno y le dice, Y él veía y "Santo, entendió". un bebé, Sí, y Ve, más ¿verdad? o menos ahí en la igual, la que es Cornelio La relación era con adorador, él. él tenía Y el vemos mismo. que recibió la palabra y obedeció y se bautizó. Sí, y dice que gracias a ella fue que se hizo la primera la iglesia. iglesia de Cristo, ahí fue que inició. Dice, su corazón fue realmente abierto, era una buscadora genuina de Dios.
pero observe el punto de vista completo de Lucas. No era que Lidia abriera su corazón y sus oídos a la verdad. Ella estaba buscando, pero aún eso era porque Dios estaba trayéndola. Estaba escuchando, pero era Dios quien le daba oídos para oír. Tenía un corazón abierto, pero era Dios quien abría su corazón. Lucas expresamente afirma la soberanía de Dios en la salvación de Lidia. Y también pues, en la salvación de todos, Dios es el que hace la obra. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mucha gente lucha por aferrarse a esta verdad. Es una idea completa, pero estoy muy contento por la verdad que encierra. Si no fuera por la soberanía de Dios, tratando de traer y abrir los corazones de los pecadores para que crean, ninguno sería salvo. Esto es lo mismo que Pablo tiene en mente en Efesios 2, donde después de subrayar la absoluta falta de vida espiritual de los pecadores, dice que la salvación, después de todo, es un regalo de Dios. Se da cuenta que incluso la fe es un regalo de Dios para el creyente. No podemos tener la fe al alcance de nuestros propios corazones o traerla por solo nuestra fuerza de voluntad. Dios es quien abre nuestros corazones para creer. El arrepentimiento es algo que Él concede por gracia. Dice, creo que todos los cristianos tenemos alguna comprensión intuitiva de esta verdad. Por eso oramos por la salvación de aquellos que amamos. Sí, porque en realidad nosotros no nada más pedimos por nosotros, sino por nuestros familiares, por nuestros más allegados, amigos, Por los vecinos. enfermos, Sí, por todo. todo oramos. Dice, si la salvación solo dependiera de nuestro libre albedrío, ¿cuál sería el sentido de orar a Dios respecto de esto? No oráramos, yo creo que por nadie. Además sabemos en nuestros corazones que no podemos jactarnos de ser más sabios o más letrados que nuestro prójimo que todavía no cree. Sabemos en nuestros corazones que nuestra salvación es total y completamente la obra de la gracia de Dios y que en ningún caso se debe a nosotros. Todos los creyentes como Lidia debemos confesar que fue Dios quien primero nos abrió el corazón para creer. El lenguaje es significativo. Mucha gente imagina que la doctrina de la soberanía de Dios hace que Él, de algún modo, los obligue a creer contra su voluntad. Algunas veces los teólogos buscan la expresión gracia irresistible. Cuando describen la manera como Dios atrae a los pecadores a su reino, no imaginen ni por un momento que allí hay un tipo de fuerza violenta o intimidación cuando Dios atrae a Cristo. La gracia no empuja a los pecadores contra su voluntad hacia Cristo, los conduce voluntariamente a Él, abriendo sus corazones en primer lugar. Los capacita para ver sus pecados como son y los faculta para despreciar lo que anteriormente amaban. También los equipa para ver a Cristo como quien realmente es, alguien cuyo corazón ha sido abierto de esta manera. Inevitablemente encontrará a Cristo. Inevitablemente encontrará a Cristo irresistible. Ese es exactamente el significado de la expresión. Gracia irresistible. Así es como Dios atrae a los pecadores a Él.
La descripción que Lucas hace de la conversión de Lidia capta esto de manera hermosísima. El Señor sencillamente abrió su corazón para que creyera y ella lo hizo. La mano soberana de Dios se aprecia en cada aspecto del relato de Lucas, así como la evidencia de que el Señor organizó las circunstancias del viaje de Pablo a Macedonia. Así es, porque si el Señor no hubiera hecho todo eso para que viajara a Pablo a Macedonia, entonces nada de todo lo que estamos escuchando, leyendo, hablando, estuviera aquí. Y Lidia, quién sabe si se hubiera convertido en algún momento o no. Una providencia similar fue la que trajo a Lidia allí y la condujo a la ribera del río un sábado en la mañana con un corazón que buscaba. Fue el Espíritu de Dios quien soberanamente abrió su corazón, le dio oídos espirituales para oír y le dio ojos espirituales para ver el irresistible llamado de Cristo. Ella respondió al instante: la soberanía de Dios no deja al pecador aparte del proceso. Lidia oía y ponía atención. Voluntariamente abrazó la verdad del Evangelio y se convirtió en una creyente esa misma mañana. Llegó a tomar parte en pleno cumplimiento de la promesa dicha tanto antes a Eva. La simiente de la mujer aplastó por ella la cabeza de la serpiente. Bueno, para terminar, dice, ¿cómo el Evangelio transformó la vida de Lidia? Voy a terminar yo. ¿Sí? Dice, la fe de Lidia se hizo de inmediato evidente en sus acciones, ¿no? Dice, ¿qué es lo primero que hizo Lidia ahora que conocía al Señor? Es lo que decía. ¿Qué es lo primero que hizo Lidia? Dice, fue y le dijo a su familia, ¿no? Es lo que nosotros hacemos cuando hay una oferta en Walmart. Vas y le empiezas a decir a tu familia, ¿verdad? Aquí está la oferta. Bueno, para Lidia esto era un gran tesoro. El haber conocido a Cristo era un gran tesoro y fue directamente avisar a su familia, dice en Hechos 16:15. Lidia, como el eunuco etíope, necesitó de un pequeño estímulo para dar el primer paso de obediencia a Cristo. ¿Y qué hizo? Se bautizó. Lidia recibió a Cristo, se bautizó, avisó a su familia y vemos más adelante en las Escrituras que toda su familia se bautizó, creyó y se bautizó. Algo muy notable de Lidia también que podemos ver y podemos aprender, poner en práctica en nuestras vidas, dice que estuvo presta para ofrecer hospitalidad a los misioneros. ¿Quiénes eran los misioneros? Eran Lucas, Pablo y Timoteo. Hospedar 3 personas en su casa. Yo creo que no es fácil para nosotras, ¿verdad? Podemos hospedar quizá un joven que viene, una jovencita, En ocasiones ni eso. pero en ocasiones no podemos hospedar a alguien. Pero 3 personas, 3 varones que andaban predicando, los hospedó en su casa. Quiere decir que tenía las posibilidades y tenía el corazón, que es lo más importante, ¿verdad? Tenía un corazón para hospedar. Fabi, ¿Sí? esto me recordó, ¿sabes qué? Ayer que estaba yo leyendo, me recordó cuando recién que acababan de llegar y que se fueron a que hubo una, ¿cómo se llama? Una conferencia. Y me dice, oye, Sandra, ¿será que mañana saliendo de la conferencia? No, le dije, oye, Fabi, mañana que salgan de la conferencia, si gustan venir a la casa a comer. Y entonces me dijo, sí, bueno. Y luego, o ella me dijo o yo le dije, no me acuerdo ahorita muy bien, pero lo mejor fue cuando ya salieron de la conferencia y que le dijo, me habló y me dijo, oye, ya salimos, ya están.
ya estamos listos. Entonces le dije yo, bueno, sí, véngase para acá, que no sé qué, a la casa. Ya estaba yo con la comida lista. Y me dice el marido, pero no vamos nada más nosotros. Le digo, ¿cómo? Yo dije, pues hay que invitar a alguien que venga conmigo. Y me dice, no, dice, es que vinieron los de la iglesia de Filadelfia y no tienen dónde ir a comer. Y yo cuando me dijo así dije, ¿qué? Porque yo había hecho pues nada más para los que íbamos a comer. ¿Será que hago? Y entonces me dice, ¿será que lo puedo llevar? Y es que a mí, yo no puedo decirle a alguien, por ejemplo, No va a decir que no. tenga yo comida y que no le diga yo, ¿gustas comer o algo así? No puedo. Entonces le dije, pues tráelo, a ver qué pasa, porque nada más hice para nosotros. No me lo van a creer. Era como cuántas Era como 10. ¿Verdad? Era bastante. Y luego nosotros, y que, pues en nombre sea de Dios, bendiciendo el alimento, porque decía Dios, si no alcanza, ¿qué hago? Y entonces ya llegaron todos los hermanos, y así mi esposo estuvo buscando sillas y mesas con los vecinos, y los acomodaron, y empezamos a servir. Pues hasta me sobró conmigo, para la gloria de Dios. Y digo, no, pues enseguida se ve la mano del Señor. Porque tanta gente, y con nada más tenía un trastecillo de comida, y hasta sobra. Para la gloria de Dios. Bueno, y la historia de Lidia termina precisamente en que se fundó la iglesia en Filipos, después de la predicación de Pablo, ¿verdad? Y de todo lo que vivió Pablo aquí, que recibió, en este lugar también recibió azotes. Era un lugar muy duro, en donde fueron azotados, perseguidos, encarcelados, y finalmente, para la gloria de Dios, se fundó una iglesia. Amén. ¿Verdad? Esa es la historia bonita de Lidia. Cuando la iglesia pasa o el lugar que Dios tiene, siempre también la pasa por pruebas, sí. Tiene una gran bendición, sí, ahí está. Y el último párrafo dice, la recompensa de Lidia en el cielo seguramente será grande. Fue verdaderamente una mujer extraordinaria, como todas las mujeres de nuestro estudio. O sea, ustedes. Todo lo que la hace excepcional fue el resultado de la obra de Dios en su corazón. La escritura es explícita sobre esto, en especial en el caso de Lidia, pero definitivamente cierto en cada mujer que hemos estudiado.